Hola, qué bueno encontrarnos una vez más para continuar hablando de Cuba y su gente. Hoy sobre un importante himno, conocer algunos detalles de su letra y el momento en que se convirtió en uno de nuestros símbolos patrios. Hecha la invitación, acompáñenme. Para conocer más detalles, recibo en el programa a Jesús Gómez Cairo, quien es director del Museo Nacional de la Música y además musicólogo. Bienvenido, Jesús. Jesús, gracias por acompañarnos y aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la visita. Comenzamos preguntándole quién fue Perucho Figueredo. Perucho Figueredo. Pedro Felipe Figueredo Cisneros. Hizo estudios superiores sus estudios en Bayamo, su ciudad natal, en La Habana. Viajó a Barcelona, donde terminó sus estudios como abogado. Visitó otros países de Europa, donde pudo ampliar su cultura musical y literaria, que ya traía desde Cuba. Se dice incluso que era un notable pianista. Integró desde sus inicios el Comité Revolucionario de Bayamo, que le encargó a él que compusiese el himno de los revolucionarios cubanos. Él se las dio a conocer el 14 de agosto de 1867, donde fue reconocida y aprobada por todos con el nombre La Bayamesa. Participó activamente en el levantamiento armado del 10 de octubre, que terminó el 20 con la toma de Bayamo, y ese día se cantó por primera vez La Bayamesa por los revolucionarios, que ya algunos conocían la letra, y el pueblo, porque él había ese mismo día difundido la letra de la pieza. Esa es la razón por la cual en 1980 el gobierno, el Estado socialista, decretó el 20 de octubre como Día de la Cultura Cubana, porque fue el día en que se cantó por primera vez públicamente La Bayamesa, devenida con los años himno nacional de Cuba. En la Asamblea de Guaymaro, el que ya era mayor general del Ejército Libertador, Perucho Figueredo, fue designado subsecretario de la guerra. Tuvo una activa participación como soldado, como combatiente, como oficial. Y el 12 de agosto de 1870 fue apresado por los españoles mientras sufría una enfermedad lejos de su ejército, una grave enfermedad, impedido de combatir. Fue apresado por el ejército español, conducido a Santiago de Cuba y fusilado 5 días después. Murió cantando La Bayamesa. Una vez ocurrida la toma de Bayamo por los insurrectos con el apoyo del pueblo, el 20 de octubre de 1868 se cantó La Bayamesa en la recién bautizada Plaza de la Revolución, la primera en Cuba nombrada con ese apelativo, y fue esa jornada la que dio lugar a la consagración de esa fecha como Día de la Cultura Cubana. Se dice que Perucho Figueredo escribió la letra sentado sobre la montura de su caballo. ¿Es cierto? No, eso no es. Está demostrado que tanto la melodía como la letra de La Bayamesa fueron compuestas un año antes del 20 de octubre de 1868. Es posible que para divulgar la letra la haya escrito para darla a conocer. Un poco difícil escribir una letra con pluma de ganso sobre un caballo, pero bueno, esa es una imagen que ha quedado, yo no la creo posible. El hecho cierto es que ese día él la difundió para los que no la conocían pocos conspiradores, y había personas del pueblo a las que hubo que distribuírselas para que la pudieran cantar. La partitura de la melodía y letra de La Bayamesa que Perucho había escrito en el 68 se perdió en el incendio de Bayamo, como se perdieron muchos documentos, cuando los revolucionarios deciden incendiar la ciudad antes que entregarla a los españoles.
Y el 10 de noviembre, de 1869, estando Perucho en la finca Santa María de Camagüey, junto con Carlos Manuel de Céspedes, una señorita de la familia Morel, Adela era su nombre, le pide que le reproduzca la melodía y la letra de la Bayamesa que él había tocado en ese mismo, en una reunión en esa misma finca. Así lo hizo él, le reprodujo esa partitura y ella la conservó y la guardó durante muchos años. El 25 de junio de 1892, como la Bayamesa se había venido cantando, se había continuado cantando por los revolucionarios en Cuba y por los emigrados revolucionarios en Estados Unidos, José Martí decide publicarla en el periódico Patria. Y le encarga al músico cubano Emilio Gramonte que transcriba a partitura la melodía y la letra tomada de cómo la cantaban los cubanos allí. Y se publica, como te decía, en 1892. Al año siguiente, en Italia, en Roma, se publica un libro que se llamó La lucha de Cuba y la solidaridad italiana. Y ellos reproducen ahí la partitura de Emilio Gramonte, pero con otro nombre. Le ponen como nombre El himno de Bayamo, canto de guerra cubano. Desde un poquito antes ya se le venía alternativamente llamando también himno de Bayamo o himno bayamés, a la Bayamés. En diciembre de 1898, cuando va a llegar a Guanabacoa el primer contingente de combatientes del ejército Mambí para recibirlo en esa ciudad, es comisionado el músico José Antonio Rodríguez Ferrer para recibirlos con la Bayamesa o el himno de Bayamo. Él hace una versión para banda, armoniza y orquesta la partitura, haciéndole algunas adecuaciones ya para banda, y compone la introducción, que es tan importante y que todos conocemos, que nos emociona, que nos motiva, que nos llama, con que inicia la introducción instrumental, con que inicia el himno, que no había sido creada antes. Esa la crea José Antonio Rodríguez Ferrer. Y en diciembre de 1900 la Convención Constituyente de la República la declara himno nacional de Cuba. En 1912, fíjate cuántos años después, es que Adela Morel da a conocer la partitura de melodía y letra de la Bayamesa que le había escrito Perucho Figueredo a ella y que ella había guardado con mucho celo. Y se publica en el periódico El Fígaro y se da a conocer. Y ella la dona al que fue entonces recién creado Museo Nacional, donde estuvo hasta 1971, que al crearse el Museo Nacional de la Música pasó a los fondos de nuestra institución y se conserva como la pieza emblemática de nuestras colecciones. Himno de guerra y de victoria, compuesto por Perucho Figueredo, es expresión del carácter patriótico de nuestro pueblo y símbolo de la nación cubana, un canto al decoro cubano. Aniversario 150 de la primera interpretación pública del himno de Bayamo. Me decía que son algunas de las versiones del himno que conservan aquí en el museo. Sí, del himno se han hecho muchas versiones. Nosotros extrajimos algunas para mostrarles. En primer lugar, la partitura original manuscrita de melodía y letra, de puño y letra, y autografiada por su autor, por Perucho Figueredo, el 10 de noviembre de 1869, la que se conserva. Ya expliqué que la primera se perdió y después él reprodujo esta en Camagüey, y por tanto, al ser la única, es la partitura original, porque es de su puño y letra. También de Perucho conservamos esto, que es un guante que le perteneció a él. Y hay una serie de versiones impresas en partituras grabadas. Esta posiblemente es de las más antiguas, en cilindro. Era la técnica, era el soporte que se usaba entonces para grabar. Y una serie de partituras, versiones de músicos cubanos. Está esta, por ejemplo, realizada por el maestro Luis Casas Romero.
esta que está realizada por José Marín Barona, esta que es la versión del himno hecha por Hubert de Blanc, no la paráfrasis, sino la versión del himno que él realizó. Está también esta otra que es una versión para coro hecha por el maestro Lecto Silva. Está también esta que es muy importante, que es la versión de José Antonio Rodríguez Ferrer para orquesta, pero que fue, esto es una réplica de la copia que hizo de ella el maestro Gonzalo Roy. Este es un detalle interesante, es una placa en bronce que realizó uno de nuestros grandes artistas plásticos, Hernández Giró, que tiene la imagen de Perucho Figueredo con su nombre, sus fechas y la reproducción de la melodía y letra de la bayamesa. Perucho Figueredo murió cantando el himno que durante las luchas emancipadoras llamó a combatir por nuestra independencia y que a más de un siglo de aquella gesta continúa siendo un legítimo símbolo de nuestra cultura nacional. Por hoy es todo. Recuerde que nuestra cita será la próxima semana para continuar hablando de Cuba y su gente.